Fue desterrada con 6 hijos pequeños bajo un aguacero que parecía el fin del mundo, sin techo, sin pan, sin esperanza. Y cuando todas las puertas se cerraron ante ella, le dijeron que solo quedaba un sitio, el viejo camposanto de Santa María, donde hasta los sacerdotes evitaban poner un pie. Decían que estaba embrujado, que las ánimas no descansaban en paz, pero Sofía no temía a los espíritus, temía el hambre, temía ver morir a otro hijo más. Imagina una madre sola con un bebé en brazos y otros 5 niños agarrados a su falda empapada buscando cobijo entre cruces oxidadas, barro y estatuas cubiertas de musgo en un cementerio olvidado. Parece una escena de terror. Pero ocurrió de verdad, y lo que esa mujer descubrió allí dentro no era simplemente refugio, era un secreto sepultado bajo las lápidas, un anciano invisible, un manantial oculto y una verdad que haría temblar a todo un pueblo. La lluvia caía sin piedad aquella tarde de junio de 1852 en Tierra Seca, un pequeño pueblo perdido entre las montañas áridas de Andalucía, un lugar olvidado por Dios y por los hombres. Sofía escuchó el chirrido del hierro oxidado cerrándose detrás de ella, un sonido definitivo que marcaba su destino. El portón del cementerio de Santa María, torcido sobre sus bisagras, era ahora la única puerta que la separaba del mundo que la había escupido. La llovizna fría que había comenzado en el pueblo se transformó en un diluvio furioso en cuanto ella y sus 6 hijos pusieron un pie en la tierra sagrada y abandonada. Llevaba al bebé recién nacido, Pedro, envuelto en el único mantón seco que le quedaba, mientras los otros 5, la mayor de apenas 8 años, se aferraban a su falda raída, descalzos sobre el lodo y las hojas muertas. El relámpago iluminó las cruces torcidas y las estatuas de santos cubiertas de hiedra, figuras que parecían gemir bajo el temporal. Era el único lugar que les quedaba. 3 semanas atrás, la fiebre se había llevado a su marido y su cuñado. El propietario de la tierra donde vivían no esperó ni al funeral. Llegó con 3 hombres, quemó la cabaña de Sofía para eliminar el contagio y la echó con sus hijos, acusándola de ser portadora de mala suerte y enfermedad. El pueblo entero de Tierra Seca le cerró las puertas, nadie quería alimentar a 6 bocas y menos si venían marcadas por la desgracia. «El cementerio viejo está vacío», le dijo el párroco desviando la mirada. «Dicen que hay apariciones, pero al menos tiene muros de piedra». Ahora esos muros eran su único refugio. Los niños temblaban, el frío penetraba los huesos y Sofía solo podía ver la pequeña ermita del sepulturero, una estructura de piedra a medio desmoronar en el centro del camposanto. «Vamos adentro, mis niños, solo es piedra y agua», dijo su voz quebrándose. Se acurrucaron en el suelo de tierra de la ermita, un espacio que olía a humedad vieja y a algo más profundo, un olor a tierra removida. La primera noche fue un infierno de sombras danzantes y el llanto del bebé, agudo y constante por el hambre. Sofía no durmió. Mientras el temporal rugía afuera, escuchó algo más. No era el viento, era un sonido seco, rítmico, como madera siendo arrastrada sobre piedra, viniendo de algún lugar dentro del cementerio, cerca del panteón más grande, el de la familia Mendoza. Su sangre se heló, pero apretó a sus hijos contra ella y rezó en silencio. Al 4.º día, la lluvia cesó, pero el hambre se volvió una presencia física, un dolor agudo en el vientre de todos. La mayor, Elena, ardía en fiebre, la misma fiebre que se llevó a su padre. Sofía sintió el pánico real, la desesperación absoluta de una madre que ve a su hija apagarse. Sabía que no podía esperar ayuda del pueblo. Si Elena moría, tendría que enterrarla allí mismo entre desconocidos. Esa noche, mientras velaba la fiebre de Elena, el sonido volvió, más fuerte, más cerca, un golpeteo sordo, como si alguien estuviera cavando. Dejando a los niños dormidos, tomó la única vela que tenía y salió de la ermita. El cementerio bajo la luna era un laberinto de plata y oscuridad. Siguió el sonido, el corazón latiendo en sus oídos, hasta el panteón de los Mendoza. La puerta de mármol, que parecía pesar 1 tonelada, estaba entreabierta.
Un olor a humo de leña y cocido salió de la oscuridad. Empujó la losa. No era una tumba. Escalones de piedra descendían hacia una oscuridad cálida. Sofía bajó, esperando espectros, esperando al demonio, pero preparada para enfrentarlo por un poco de calor para su hija. Lo que encontró no fue un espectro. Al pie de la escalera, un túnel se abría a una habitación subterránea, seca y amplia, iluminada por varias velas. Había mantas, herramientas y en el fondo una figura encorvada avivando un fuego. La figura se volteó bruscamente, levantando un viejo trabuco. No era un demonio, era un hombre, un anciano de barba gris y ojos hundidos, tan asustado como ella. «Fuera de aquí», gruñó su voz un susurro ronco. «Este no es lugar para los vivos». Sofía no retrocedió. «Mi hija se está muriendo», dijo la voz rota. «Tiene fiebre, por favor». El anciano la miró. Luego miró sus ropas mojadas, su desesperación, y bajó el trabuco lentamente. Se llamaba Jacinto. Era el antiguo sepulturero, el hombre que todos en el pueblo creían muerto o desaparecido hacía 25 años. «Ellos me quitaron el pueblo, pero no me quitaron mi hogar», explicó. Resultó que el cementerio abandonado era solo la superficie. Por debajo, una red de túneles y criptas conectadas, usadas por contrabandistas 2 siglos atrás, se había convertido en el reino de Jacinto. Él era el espanto que ahuyentaba a los curiosos, el alma en pena que robaba gallinas en las granjas cercanas para sobrevivir. Era el secreto que el cementerio guardaba. Vio a Elena, diagnosticó la fiebre con la sabiduría de la tierra y preparó un té de hierbas amargas que hizo que la niña sudara el veneno. Jacinto no solo les dio refugio en los túneles secos, sino que reveló la verdad del lugar. El cementerio no estaba maldito por los muertos, estaba temido por los vivos. El varón, el mismo cuñado de Sofía, había inventado las historias de apariciones para mantener a la gente alejada. La razón, bajo la ermita del sepulturero, en el punto más bajo de la cripta, brotaba un ojo de agua, el único manantial que no se había secado en décadas de sequía. El varón quería esa agua solo para él. Sofía, la viuda con 6 hijos, la mujer que la sociedad había arrojado a los muertos, se encontró con que no había llegado al final, sino al único lugar con vida verdadera. Jacinto había guardado el secreto del agua, pero Sofía y sus 6 hijos se convirtieron en la razón para defenderlo. Cuando el varón llegó semanas después, no para reclamar la tierra, sino para ver si la plaga de Sofía y sus hijos ya había sido eliminada por el hambre o los espectros, no encontró a una viuda asustada. Encontró a una mujer parada en la puerta del cementerio con un trabuco viejo en las manos, el de Jacinto, sus 6 hijos sanos detrás de ella y la mirada de alguien que ya había muerto y vuelto a nacer. Sofía no encontró lo que esperaba en ese cementerio. Encontró algo que ni siquiera sabía que buscaba: un hogar, un lugar donde los muertos ofrecían más refugio que los vivos, y donde el agua, símbolo de la vida, estaba siendo protegida por aquellos a quienes el mundo ya había dado por muertos. El viejo la observó con una intensidad que traspasaba la piel. Sus ojos grises, nublados por el tiempo y la soledad, parecieron medir el tamaño de su desesperación. El trabuco temblaba en sus manos, no por debilidad, sino por una furia contenida. Sofía se mantuvo firme, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera. El olor del cocido, un aroma denso a conejo y hierbas silvestres, se mezclaba con el olor metálico de la tierra húmeda y las velas derretidas. Era el olor de la vida y la muerte coexistiendo en el mismo espacio subterráneo. Sofía no esperó permiso. Avanzó un paso más hacia la luz del fuego, protegiendo con su cuerpo la idea de sus hijos febriles. «No tengo a dónde más ir», repitió, la voz ya no rota, sino endurecida por la certeza de que aquel era el último escalón. «El pueblo nos echó, mi cuñado quemó nuestra casa, mis hijos tienen hambre, y la mayor se está muriendo». Jacinto bajó el trabuco, no con alivio, sino con resignación. El movimiento fue lento, sus huesos crujieron.
El mundo de arriba ya no me pertenece, murmuró, más para sí mismo que para ella. Y los vivos no traen más que problemas. Se acercó a la entrada de la cripta, donde Sofía había dejado a Elena, y miró a la niña temblar bajo la manta mojada. Sofía se tensó, lista para saltar, pero el viejo solo tocó la frente de la niña con dedos que parecían raíces secas. «Es la fiebre del pantano», dijo sin dudar, «la conozco bien. Se llevó a mi mujer hace 35 años». Se dio la vuelta y caminó hacia el fuego dando por sentada su presencia. «Tráela, el frío de la ermita la matará antes que la fiebre». Mientras Sofía acomodaba a Elena cerca del fuego sobre un montón de mantas ásperas pero secas, Jacinto comenzó a moverse por su reino subterráneo. No era solo una tumba, era un hogar. De las vigas de piedra colgaban manojos de hierbas secas, romero, tomillo, corteza de sauce. Tenía una pequeña despensa de latas oxidadas y sacos de trigo. Era el nido de un hombre que había decidido borrarse del mundo, pero que se negaba a morir. «Todos en tierra seca creen que desaparecí», dijo Jacinto, moliendo las hierbas en un mortero de piedra. «Creyeron que los espectros de este lugar me llevaron. La verdad es más simple. Cuando el barón Mendoza se quedó con todo, decidió que el sepulturero sabía demasiado. Intentó echarme, luego intentó matarme. La historia salió de él como un veneno lento. Jacinto había sido el sepulturero de Santa María por 45 años. Conocía cada cuerpo, cada secreto familiar enterrado con ellos. Cuando el varón, el cuñado de Sofía, comenzó a acaparar tierras y a inventar deudas para robar a los campesinos, Jacinto fue el único que no cayó. Así que el varón inventó la historia de las apariciones, diciendo que el cementerio estaba maldito. La gente dejó de ir, y una noche los hombres del varón vinieron por Jacinto. Pero él, que conocía cada tumba, simplemente desapareció, se mudó bajo tierra usando los viejos túneles que los contrabandistas habían cavado 2 siglos antes, y sobrevivió, convirtiéndose en el fantasma que el propio varón había inventado. El té que preparó era oscuro y olía a tierra amarga. «Haz que lo beba», ordenó. Elena tosió, escupió, pero Sofía, con la fuerza de la desesperación, le hizo tragar el líquido caliente. Los otros niños, ahora despiertos por el calor y el olor a comida, miraban con ojos enormes desde la entrada del túnel, demasiado asustados para entrar por completo. Jacinto los vio y suspiró. «Tráelos también», dijo, «o los lobos se darán un festín». Esa noche, por primera vez en semanas, los 6 niños durmieron bajo un techo seco con el estómago lleno del cocido de conejo que el viejo les compartió, aunque él comió poco. Sofía se quedó despierta toda la noche sentada junto a Elena, observando a la niña sudar. La vigilia fue larga. Jacinto se sentó en la oscuridad del otro lado de la cripta, limpiando su trabuco, una sombra vigilante. Sofía ya no sabía si le temía a él o al mundo de arriba. El hombre que vivía entre los muertos parecía más confiable que el hombre que vivía en la hacienda. Justo antes del amanecer, la fiebre de Elena se rompió. La niña abrió los ojos, empapada en sudor pero lúcida, y pidió agua. Sofía lloró en silencio, lágrimas calientes que caían sobre sus manos agrietadas. Había cruzado el umbral del infierno y había encontrado no un demonio, sino a un viejo sepulturero, un hombre que, como ella, había sido enterrado en vida por la misma familia. Cuando el sol salió, Jacinto la llevó por los túneles. Era un laberinto. Criptas familiares conectadas por pasadizos secretos, algunas llenas de ataúdes apilados, otras vacías. Los Mendoza construyeron esto para esconder su oro de las guerras carlistas, explicó, pero yo lo uso para esconder mi vida. El lugar era seco, seguro. Había aire gracias a pequeñas grietas que subían hasta la superficie ocultas entre las tumbas. Era un hogar mucho más sólido que la cabaña de adobe que el varón le había quemado. Y entonces Jacinto le mostró el corazón del cementerio, el verdadero secreto que guardaba. En la cripta más profunda, directamente bajo la ermita del sepulturero donde Sofía había pasado la primera noche, había un sonido, el goteo constante del agua.
En el centro de la habitación de piedra, un pequeño pozo de agua clara brotaba de la tierra. El manantial, susurró Jacinto, el único manantial que no se ha secado en 25 años de sequía. Tierra seca le hace honor a su nombre, todo el pueblo está muriendo de sed. Sofía entendió de golpe la magnitud de la maldad de su cuñado. No eran solo las tierras, no era solo el miedo, era el agua. El varón sabe que esto está aquí, continuó Jacinto. Su abuelo lo encontró. Han mantenido el secreto por generaciones. Necesitaban que el cementerio estuviera maldito para que nadie viniera a buscar agua. Inventaron las apariciones para proteger su manantial. Sofía conectó los puntos. Su cabaña había sido quemada no solo por mala suerte, sino porque estaba demasiado cerca del cementerio. El varón no quería testigos, no quería nadie merodeando. Él controlaba la única agua y por lo tanto controlaba la vida y la muerte en tierra seca. Sofía miró el agua cristalina. Era vida. Era poder, y estaba siendo acaparada por el hombre que la había dejado a ella y a sus 6 hijos, a merced de la muerte. Él cree que somos plaga, dijo Sofía, su voz baja y vibrando con una furia fría que nunca antes había sentido. Cree que estamos muertos. Jacinto asintió, entendiendo hacia dónde iban sus pensamientos. Para el mundo de arriba lo estamos, muchacha. Somos los espectros de Santa María. Sofía tomó un poco de agua en sus manos y bebió. Estaba fresca, pura. Pues este espectro, dijo mirando a Jacinto, está cansado de huir. Si este es el reino de los muertos, vamos a defenderlo. Las semanas que siguieron no fueron de paz, sino de una tregua armada. Sofía y sus 6 hijos se adaptaron a la vida subterránea con la resiliencia desesperada de la hierba mala que crece entre las piedras. Los túneles se convirtieron en su hogar. El bebé, Pedro, dormía en un viejo cajón de herramientas forrado con mantas, arrullado por el goteo distante del manantial y el silencio de los muertos. Los niños mayores aprendieron la primera regla de la tumba, el silencio. Aprendieron a caminar sin hacer ruido, a susurrar, a entender que sus vidas dependían de no ser escuchados por el mundo de arriba. Sofía sintió un cambio dentro de sí misma. El miedo constante que la había paralizado en el pueblo se transformó en una rabia fría y enfocada. Estaba viva, sus hijos estaban vivos, y el hombre que los quería muertos caminaba bajo el sol, sin saber que sus víctimas ahora vivían en las entrañas de su secreto. Jacinto se convirtió en un maestro improbable. Le enseñó a Sofía no solo las hierbas que curaban, sino también las que podían engañar. Le enseñó a leer el viento, a saber cuándo alguien se acercaba al cementerio por el simple silencio de los pájaros. Le mostró los puntos débiles de la tapia de piedra, no para escapar, sino para vigilar. El varón solo patrulla por fuera, explicó susurrando mientras revisaban una grieta que daba al camino. Le teme más a lo que invento que a la verdad. Sofía aprendió a moverse por el cementerio de noche como una sombra, conociendo cada tumba, cada santo de piedra, cada panteón, como si fuera el patio de su casa. El cementerio no era una prisión, se estaba convirtiendo en una fortaleza. Elena, recuperada por completo gracias a los cuidados del viejo, se convirtió en los ojos y oídos de Jacinto. La niña, que había visto quemar su casa, no sentía miedo de los muertos, sentía un odio profundo por los vivos que la habían despojado. Jacinto le enseñó a poner trampas silenciosas para los conejos y aves que se aventuraban dentro de los muros del cementerio. Los niños más pequeños aprendieron a hacer de los túneles su patio de juegos, creando historias de reyes y fantasmas en la penumbra, sus risas ahogadas convirtiéndose en el único sonido de vida que esas criptas habían escuchado en 2 siglos. Se convirtieron en pequeños espectros, ágiles y silenciosos, perfectamente adaptados al reino de Jacinto, una familia improbable, nacida en el exilio. La tensión se rompió una tarde gris. Sofía estaba moliendo el trigo que habían tomado prestado de los sacos del varón, cuando Elena llegó corriendo por el túnel sin aliento, con los ojos desorbitados por el pánico. No hizo ruido, pero su rostro lo decía todo. Unos segundos después, oyeron las voces. «El amo dice que revisemos el muro de este lado»,
dijo una voz áspera justo encima de ellos. Estaban en la cripta principal. Sofía agarró al bebé que empezaba a quejarse y apretó su rostro contra su pecho, tapando su boca, rezando para que no llorara. Oyeron las botas pesadas caminando sobre la tierra, justo sobre la losa que cubría su refugio. Jacinto estaba inmóvil en la oscuridad, con el trabuco apuntando a la entrada del túnel. Los pasos se detuvieron. Un hombre pateó la base de un santo de piedra. ¡Qué lugar más espantoso! No entiendo por qué el amo se preocupa tanto por este basurero. La otra voz se rió. Dicen que el viejo sepulturero se aparece. A lo mejor el varón tiene miedo de que le jalen los pies en la noche. Sofía sintió el sudor frío recorrer su espalda. El bebé luchó por respirar bajo su mano, pero se mantuvo en silencio. Después de una eternidad, los hombres siguieron de largo, sus risas desvaneciéndose. Esa noche nadie durmió. Sofía comprendió que esconderse no era suficiente. Habían sido encontrados por accidente una vez. La próxima vez no tendrían tanta suerte. Tenían que hacer que el miedo del varón fuera real. «Si vamos a ser los espectros», dijo Sofía a Jacinto esa madrugada mientras el té de hierba servía. «Tenemos que empezar a espantar». Jacinto la miró, una lenta sonrisa formándose bajo su barba gris. «Tengo justo lo que necesitamos». La llevó a una de las criptas más antiguas, la de los fundadores del pueblo, una familia que había muerto de cólera 2 siglos atrás. Movió una losa del piso y sacó una caja de madera podrida. Dentro, envueltos en tela de aceite, había cohetes de pólvora, viejos pero secos. Los usaban para las fiestas del patrón, dijo, y para avisar de los ataques de los bandoleros. Hacen un ruido que despierta a los muertos. La siguiente noche de luna llena, el plan se puso en marcha. Jacinto y Sofía salieron a la superficie, moviéndose como humo entre las lápidas. Sofía había hecho algo más. Con un poco de harina y agua había dejado huellas de pies pequeños y descalzos, como de niños, en el barro que iba desde el Panteón de los Mendoza hasta el portón principal. Jacinto colocó los cohetes en puntos estratégicos. Justo a la medianoche, cuando los vigilantes del varón hacían su ronda borrachos, Jacinto encendió la primera mecha. El silbido agudo cortó la noche, seguido de una explosión roja que iluminó el cementerio como el infierno. Los hombres gritaron, mientras el eco moría. Sofía, oculta tras la ermita, soltó un quejido largo y lastimero, un llanto de madre que había practicado en los túneles. Los vigilantes pálidos dispararon sus rifles al aire. «¡Es la Llorona!», gritó uno. Entonces el segundo cohete explotó, esta vez cerca del portón, y los hombres no esperaron a ver más. Huyeron a caballo, gritando que el cementerio estaba vivo y que los demonios andaban sueltos. Desde la oscuridad del panteón, Sofía, Jacinto y los niños mayores observaron la retirada. Por primera vez en meses, Sofía sintió el poder de la risa, aunque fue una risa silenciosa, casi tan fantasmal como el espectáculo que habían montado. La noticia en el pueblo fue un terremoto. Al día siguiente, Tierra Seca no hablaba de otra cosa. Los vigilantes del varón juraban haber visto almas en pena y huellas de niños fantasma. El varón montó en cólera, golpeó a sus hombres por cobardes, pero en sus ojos, según contaron en la taberna, había un miedo genuino. Había redoblado la guardia, pero ahora nadie quería acercarse al cementerio de noche. Sofía y Jacinto habían ganado una tregua, pero también habían confirmado las sospechas del varón. Algo estaba pasando en Santa María, y él no iba a dejar que un grupo de fantasmas, reales o no, se interpusieran entre él y el agua. Sofía sabía que el siguiente movimiento sería del varón, y sería violento. Pero algo había cambiado en ella. Ya no era la viuda que pedía limosna, era la guardiana de la cripta, la madre de los 6 espectros. Miró a Jacinto, quien limpiaba su trabuco con una calma ritual. «No van a parar hasta que entren», dijo ella. «Lo sé», respondió el viejo, «pero este es mi hogar, y los muertos protegen a los suyos». Sofía asintió, «Pues ahora es nuestro hogar también, y nos van a tener que matar aquí abajo porque no pensamos volver a salir».
La guerra por el agua del cementerio de Santa María apenas comenzaba. Antes de continuar con esta historia que te está poniendo la piel de gallina, necesito pedirte algo. Si has llegado hasta aquí y te está gustando lo que estás escuchando, suscríbete al canal ahora mismo. Y quiero que hagas algo diferente, algo que me ayude a entender qué tan valiente eres de verdad. Dime en los comentarios, usando solo 3 palabras, ¿qué harías tú si tuvieras que elegir entre morir de hambre en las calles o vivir en un cementerio abandonado con tus seres queridos? Solo 3 palabras, sin explicaciones. Quiero ver cuántos de ustedes tienen el coraje de Sofía. Dale like a este video y ahora sí, volvamos a la historia, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. La victoria fue silenciosa y amarga. De vuelta en la seguridad de la cripta, el olor a pólvora y el eco del llanto de Sofía se mezclaban con el aroma de las hierbas secas de Jacinto. Los niños más grandes, que habían observado la huida de los hombres desde una rendija, sentían una extraña euforia, una sensación de poder que nunca habían conocido. Pero Sofía y Jacinto no compartían esa alegría. Se sentaron junto al fuego, el viejo sepulturero afilando metódicamente un machete, Sofía meciendo al bebé que por fin se había dormido. Sabían que asustar a un par de vigilantes borrachos era una cosa, pero desafiar al barón Mendoza era otra muy distinta. La tregua que habían ganado no duraría. Solo habían enfurecido a la bestia, no la habían matado. Jacinto comenzó a prepararse para una guerra. No para una huida. Ya no era solo un ermitaño escondiéndose del mundo. Era un hombre defendiendo un hogar que por primera vez, en 25 años, volvía a tener el sonido de una familia. Si va a entrar, dijo Jacinto, su voz un susurro grave, no va a ser por la puerta. La llevó a los túneles más lejanos, secciones que ni Sofía había explorado, donde el aire era viciado y las raíces de los árboles viejos penetraban el techo de piedra. Le mostró los puntos débiles, viejos respiraderos de contrabando que daban al exterior del muro del cementerio. Si va a entrar, dijo Jacinto, su voz un susurro grave, no va a ser por la puerta. La llevó a los túneles más lejanos, secciones que ni Sofía había explorado, donde el aire era viciado y las raíces de los árboles viejos penetraban el techo de piedra. Le mostró los puntos débiles, viejos respiraderos de contrabando que daban al exterior del muro del cementerio. Si quiere el agua, intentará inundarnos o ahumarnos. Tenemos que sellar esto. Y así la familia de los muertos comenzó a fortificar su tumba. Usaron las losas de tumbas anónimas para bloquear los pasadizos más estrechos. Mezclaron barro del manantial con cal de las paredes para sellar las grietas. Los niños, incluso los más pequeños, trabajaban acarreando piedras. Se movían con una eficiencia silenciosa, un ejército de pequeños fantasmas construyendo su fortaleza. Sofía sintió como sus manos, antes acostumbradas a bordar y a amasar, se agrietaban y endurecían con el trabajo de la piedra. Ya no era la viuda despojada, era la ingeniera de su propia supervivencia, aprendiendo la arquitectura de la muerte para preservar la vida. Elena, con sus 8 años, se convirtió en la vigía. Jacinto le confió un catalejo viejo, rescatado de quién sabe qué tumba. La niña pasaba horas inmóvil en el campanario de la ermita en ruinas, un lugar al que solo se podía acceder trepando por la sacristía derrumbada. Desde allí podía ver el camino principal a Tierra Seca y la entrada de la hacienda del varón. Fue ella quien dio la alarma 4 días después de la aparición. No hubo gritos, solo un silbido bajo 3 veces, la señal de peligro que habían acordado. El varón venía, y esta vez no traía solo vigilantes, traía al cura. Sofía y Jacinto observaron desde la rendija del Panteón Mendoza. El varón estaba a caballo, su rostro lívido de rabia. Detrás de él, sus hombres arrastraban al padre Ignacio, el mismo cura que le había sugerido a Sofía que se refugiara en el cementerio. El sacerdote parecía aterrorizado, su sotana manchada de barro. ¡Padre!, gritó el varón, su voz retumbando en el silencio de las tumbas. Usted dijo que este lugar estaba vacío. Haga su trabajo. Si hay demonios aquí, échelos ahora.
Estaba claro que el varón no iba a luchar contra fantasmas, iba a usar a la iglesia para que hiciera el trabajo sucio, para santificar su invasión. El padre Ignacio, temblando, comenzó a caminar hacia el portón, sosteniendo un crucifijo de plata con manos sudorosas. «En el nombre de Dios», comenzó, pero su voz se quebró. Los hombres del varón se mantenían a una distancia prudente, sus rifles listos, pero sus ojos se movían con pánico, escudriñando cada sombra. El varón estaba usando el exorcismo como un acto de guerra, una forma de reclamar la tierra no solo legalmente, sino espiritualmente, antes de tomarla por la fuerza. Si el cura limpiaba el lugar, sus hombres ya no tendrían excusa para temer a los espantos. Desde la oscuridad de la cripta, Jacinto escupió al suelo. «Agua bendita», gruñó. «No le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a lo que la gente dirá». Si destruye un camposanto, necesita la bendición del cura para justificar la masacre. Sofía sintió el frío de la verdad en sus palabras. Su cuñado estaba preparando el terreno. Si el exorcismo fallaba, culparía a las almas de Sofía y sus hijos de ser la plaga. Si funcionaba, entraría con sus hombres y si los encontraba, los mataría como a los demonios que el cura había venido a expulsar. Estaban atrapados en una lógica de locura y avaricia. El espectáculo fue patético y aterrador. El padre Ignacio salpicó agua bendita sobre el hierro oxidado del portón, sus palabras en latín atropelladas por el miedo. «Va de retro, Satanás». El varón observaba impaciente, pero los hombres no se movían. Las huellas de los niños que Sofía había dejado en el barro seguían allí visibles, y ningún agua bendita parecía borrarlas. «¡Entren!», gritó el varón, pero los hombres retrocedieron. «Ahí están las huellas, amo. No entramos». El cura, habiendo terminado su rezo, prácticamente corrió de regreso tropezando con su sotana. La rabia del varón era palpable. Estaba perdiendo el control de sus propios hombres. La superstición que él mismo había alimentado durante años ahora se volvía en su contra. Furioso, levantó su rifle y disparó contra la estatua de un santo, haciendo saltar pedazos de mármol. «¡Cobardes! ¡Malditos sean todos!», gritó, antes de espolear a su caballo y alejarse a todo galope, dejando a sus hombres y al cura en un silencio atónito. Habían ganado otra vez. Pero la bala en el santo era un mensaje. La próxima vez no traería un sacerdote, traería fuego. Esa noche, mientras la cripta se llenaba del silencio tenso de la espera, Jacinto tomó una decisión. Fue a la cripta más profunda, donde guardaba los objetos de su esposa muerta. Regresó con un vestido de novia, amarillento por el tiempo, pero aún intacto. «Si quieren un fantasma», dijo entregándoselo a Sofía, «les daremos uno que no puedan olvidar». Sofía entendió. Tomó el vestido, paja del viejo jergón de la ermita y 2 ramas secas. Con la ayuda de Elena, comenzó a construir una figura. No sería la Llorona, sería la novia de Santa María, la esposa que Jacinto perdió, el espíritu que el varón no podría exorcizar. El trabajo de crear un fantasma fue un ritual silencioso y macabro. Las manos de Sofía, esas manos que habían arrullado a 6 hijos y enterrado a un esposo, ahora rellenaban el vestido de novia de Jacinto con paja seca y ramas. El olor a moho, a tiempo guardado y a la seda amarillenta del vestido llenaba la cripta, una extraña fragancia nupcial en medio de la muerte. Los niños mayores observaban con una fascinación silenciosa. No estaban creando un espantapájaros, estaban dando a luz a un terror, un arma forjada con el dolor de un hombre y la desesperación de una madre. Cuando terminaron, la figura era grotesca y extrañamente lastimera, un cuerpo de mujer hecho de paja, listo para su primera y única aparición. Sofía ya no se sentía una víctima. El frío del suelo de piedra se había filtrado en su sangre, reemplazando el miedo con una ira helada y paciente. Cada vez que sus pensamientos se desviaban hacia su cuñado, el varón, no sentía tristeza, sino una determinación dura como el granito.
Él había usado el miedo como un látigo para controlar al pueblo y despojarla a ella. Ahora ella le devolvería el golpe con el mismo veneno. Se estaba convirtiendo en la dueña de la leyenda que él había creado. Ya no era la viuda suplicante, era la arquitecta de la pesadilla de su enemigo, y descubrió con un escalofrío que era buena en ello. Jacinto conocía los secretos de la acústica del cementerio, un conocimiento adquirido en décadas de soledad. Los Mendoza construyeron para la eternidad, pero también para impresionar, le dijo su voz un susurro en la oscuridad. La llevó al panteón principal, el del Barón. Este es el conducto del eco. Era un antiguo ducto de ventilación, un diseño extraño que conectaba la cripta principal con el techo del panteón. Cuando el viento soplaba desde el norte, el ducto captaba el sonido más leve y lo amplificaba, convirtiendo un susurro en un lamento que parecía venir de todas las tumbas a la vez. «Aquí es donde la novia va a cantar», dijo Jacinto. La noche elegida, una tormenta eléctrica se formaba en el horizonte, hinchando el aire con una electricidad palpable. El calor era sofocante incluso bajo tierra. Elena, desde su puesto en el campanario, dio la señal, 2 silbidos de búho. 3 hombres nuevos patrullaban el perímetro. Eran hombres traídos de fuera, mercenarios que no conocían las leyendas locales, pero sí el miedo. Caminaban juntos, sus movimientos bruscos y nerviosos, desconfiando de cada sombra que la luna creciente proyectaba. El Barón había subido la apuesta, pero no sabía que sus nuevos hombres estaban a punto de ser bautizados en el verdadero terror de Santa María. Jacinto y Sofía, cargando la figura de la novia entre los dos, se movieron por la superficie como espectros. Colocaron el muñeco justo en la entrada del Panteón Mendoza, en la oscuridad, pero visible desde el camino principal. Estaba atada con un lazo de cuero que Jacinto había preparado, una trampa visual. Sofía se escondió detrás de una lápida rota con el corazón golpeando su garganta. Jacinto se deslizó hacia el respirador del conducto. Todo estaba listo. El primer relámpago iluminó el cielo sin truenos, un parpadeo silencioso que hizo que las estatuas de los santos parecieran moverse. El viento comenzó a soplar desde el norte. Jacinto tomó aliento y sopló con una nota baja y constante a través de la boca del conducto. El sonido que emergió no era humano. Era un lamento profundo, un quejido que vibraba en el aire, pareciendo salir de la tierra misma. Los 3 mercenarios se detuvieron en seco. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró uno levantando su rifle. El sonido volvió, esta vez más agudo, un llanto de dolor puro que la tormenta que se acercaba parecía amplificar. Los hombres retrocedieron formando un círculo, sus espaldas juntas apuntando a las sombras. Fue entonces cuando Sofía jaló la cuerda. La novia, el muñeco de paja vestido de seda, se deslizó bruscamente hacia el parche de luz de luna. Las ramas secas que servían de brazos se extendieron como si quisiera agarrar algo. En la luz pálida, con el vestido ondeando por el viento, parecía una mujer real levantándose de su tumba. El lamento de Jacinto alcanzó un crescendo desgarrador. Fue demasiado. Uno de los hombres soltó un grito ahogado. No disparó, simplemente se dio la vuelta y corrió. «¡Espera, idiota!», gritó otro. Pero el segundo hombre también la vio, la figura inmóvil en la luz de luna. Vio al primer hombre trepar el muro como un animal en pánico. El segundo hombre levantó su rifle, pero sus manos temblaban tanto que no podía apuntar. El lamento del conducto se detuvo y en el silencio que siguió, Sofía soltó su propio grito, un alarido de furia y dolor maternal que rompió la noche. El mercenario disparó al aire, soltó el arma y corrió tras sus compañeros gritando blasfemias y oraciones, desapareciendo en la oscuridad del monte. El tercer hombre, que había quedado atrás, simplemente dejó caer su rifle y huyó sin mirar atrás. El silencio que cayó después fue absoluto, solo roto por la primera gota de lluvia. Jacinto apareció junto a Sofía. Recogieron la figura de la novia y los 2 rifles que los hombres habían abandonado.
Eran armas finas, pesadas, muy diferentes al viejo trabuco de Jacinto. «Buen trabajo, muchacha», dijo el viejo, y en sus ojos hundidos había una chispa de admiración. «Esta noche los vivos le han demostrado a los muertos cómo se espanta de verdad». Habían ganado más que una batalla, habían ganado armas y habían sembrado el terror puro. De vuelta en la cripta, mientras la tormenta estallaba en la superficie, el ambiente era casi festivo. Los niños mayores tocaban los nuevos rifles con reverencia. Sofía los tomó y los colocó junto al de Jacinto. Su arsenal estaba creciendo. El barón Mendoza había intentado usar el miedo, el clero y la violencia para reclamar el cementerio, pero había subestimado a la viuda que había arrojado a las tumbas. Sofía ya no era solo una refugiada, se había convertido en la sacerdotisa de Santa María y su congregación de muertos y vivos estaba lista para la siguiente ofensiva. La noticia del terror de los mercenarios golpeó la hacienda del barón Mendoza como un rayo. 3 hombres de fuera, duros y curtidos, habían huido gritando sobre una novia fantasma, dejando atrás 2 rifles caros. El barón rompió 4 vasos de vino contra la pared de su despacho. Estaba atrapado en su propia mentira. Había pasado años alimentando la leyenda de Santa María para proteger el agua, y ahora esa misma leyenda le mordía la mano. Sus hombres locales se negaban a acercarse, y los de fuera eran inútiles, presas del mismo terror supersticioso. Su rabia se convirtió en una obsesión fría. Si los fantasmas no podían ser comprados ni intimidados, tendrían que ser destruidos. Y si no eran fantasmas, sino vivos jugando a serlo, serían tratados con una crueldad que haría palidecer cualquier cuento de terror. Dentro de la cripta, los nuevos rifles fueron un trofeo que cambió el equilibrio. Jacinto se los entregó a Sofía. «Tú tienes mejor vista», dijo, «y un pulso más firme. El mío tiembla de viejo, el tuyo tiembla de rabia». Sofía aceptó el peso del metal frío. Era el peso de la responsabilidad, el peso de una guerra que ella no había elegido, pero que estaba condenada a ganar. Practicaba de noche en los túneles más profundos, apuntando a las llamas de las velas, aprendiendo a controlar la respiración, a hacer del arma una extensión de su voluntad. Se dio cuenta de que esconderse ya no era una opción. El varón no se detendría hasta que tuviera el manantial. Para sobrevivir, tenían que dejar de ser los asediados y convertirse en los cazadores. Su estrategia cambió. Dejaron de ser solo fantasmas pasivos, se convirtieron en una plaga activa. Jacinto conocía cada crimen que el varón había cometido, cada hombre que había estafado, cada viuda que había dejado en la miseria. «Si vamos a atormentarlo», dijo Jacinto, sus ojos brillando con una astucia sombría, «usemos sus propios pecados en su contra». Sabían que el varón tenía un miedo particular, la muerte de su propio hermano menor, a quien había engañado y robado, dejándolo morir en la sequía para quedarse con toda la herencia. Este hermano se llamaba igual que uno de los hijos de Sofía, Carlos. Era un detalle del destino demasiado perfecto para ignorarlo. Una noche, mientras los hombres del varón vigilaban la hacienda, porque ahora temían más al cementerio que a los bandidos, Sofía y Carlos salieron, no por los túneles, sino por un antiguo desagüe que Jacinto había despejado. Conducto que salía a medio kilómetro en el arroyo seco. Llegaron hasta el corral principal de la hacienda. Mientras Jacinto vigilaba, Sofía, usando un trozo de carbón de la cripta, escribió una sola palabra en la puerta blanca del granero con la caligrafía temblorosa de un niño: Carlos. Junto a ella dejó la pequeña cruz de madera que su propio Carlos había tallado, una réplica exacta de la que el hermano muerto del varón siempre llevaba. El descubrimiento a la mañana siguiente fue catastrófico para la psique del varón. Sus hombres no entendieron el significado, pero él sí. Era un mensaje imposible. Alguien sabía o algo sabía. ¿Cómo podía un fantasma conocer el nombre de su hermano?
¿Cómo podía conocer el detalle de la cruz? El varón gritó, acusó a sus hombres de traición, pero la semilla de la paranoia había sido plantada. No estaba luchando contra una viuda y 6 niños, estaba luchando contra los pecados de su pasado, que se levantaban de sus tumbas en Santa María para reclamarlo. Sofía y Jacinto no se detuvieron ahí. La guerra por el agua requería logística. El varón acaparaba el agua del manantial, pero también tenía grandes pozos en su hacienda para su ganado. Usando la oscuridad, Jacinto y Sofía comenzaron su sabotaje. Noche tras noche salían como sombras. No envenenaron los pozos. No somos como él, dijo Sofía. No matamos inocentes, ni siquiera animales. Pero sí los inutilizaron. Cortaron las cuerdas de los tornos, arrojaron piedras pesadas en los engranajes de las bombas. Pequeños actos de resistencia que acumulados comenzaron a ahogar la hacienda del varón. El ganado del varón empezó a sentir la escasez. Sus hombres pasaban más tiempo reparando equipo y acarreando agua desde el río casi seco que vigilando el cementerio. El varón estaba perdiendo dinero, perdiendo el control, y su rabia se volvía demencial. Culpaba a los fantasmas, culpaba a sus hombres, pero sobre todo culpaba a la viuda que había desaparecido. Empezó a sospechar que Sofía no estaba muerta, que de alguna manera ella era la fuente de esa plaga. La idea de que la mujer que él había desechado como basura ahora lo estaba desmantelando desde una tumba era una humillación insoportable. La paranoia del varón alcanzó su punto álgido. Se convenció de que los fantasmas eran reales y que habían adoptado a Sofía, o peor, que Sofía era una bruja que los comandaba. Ya no confiaba en nadie. Decidió que si sus hombres no podían enfrentar a los demonios, él mismo lo haría. Pero no iba a entrar a pelear, iba a sellar la tumba. Si no podía tener el agua, la enterraría para siempre junto con quien quiera que estuviera allí abajo. Ordenó a sus hombres que trajeran pólvora, no la de los cohetes de fiesta, sino la de minería. Iba a volar la entrada del Panteón Mendoza y la ermita del Sepulturero. Elena, desde su atalaya en el campanario, vio los carros que se acercaban. No traían hombres a caballo, traían barriles. La señal fue desesperada, 3 silbidos rápidos y agudos. Sofía y Jacinto supieron que el juego de las sombras había terminado. El varón no venía a asustarse, venía a destruir. Sofía corrió a la cripta del manantial, miró el agua clara, la fuente de vida que se había convertido en el objetivo de tanta muerte. Agarró uno de los rifles. Jacinto, dijo su voz tranquila con una finalidad aterradora. Lleva a los niños a los túneles del fondo, sella la entrada detrás de ti. Jacinto la miró, sus ojos viejos entendiendo. No voy a dejarte sola, muchacha. Sofía cargó el rifle. No me estás dejando sola, me estás dando tiempo. Él viene a sellar la tumba. No sabe que la tumba ya está abierta. Salió de la cripta y subió los escalones hacia la luz del día. No iba a esperar bajo tierra. Si el varón quería su hogar, tendría que tomarlo. Pero esta vez la viuda que había arrojado al cementerio lo estaba esperando en la puerta. Y ya no estaba sola. La rodeaban todas las almas que él había pisoteado. Sofía emergió a la luz del sol parpadeando. El aire de la superficie se sentía extrañamente delgado después de semanas en la atmósfera densa y húmeda de las criptas. Su piel, pálida por la vida subterránea, parecía casi luminiscente bajo el sol de la tarde. No se escondió, caminó con una calma deliberada hasta el centro del cementerio, justo entre la ermita en ruinas y el Panteón Mendoza. Se detuvo allí, descalza sobre la tierra de las tumbas, con el rifle pesado descansando en sus brazos, no apuntando, sino listo. Los hombres del varón, que movían los barriles de pólvora, se detuvieron en seco. El primero que la vio dejó caer un martillo. No era un fantasma, era la viuda. Y los miraba con ojos que ya no tenían nada de humano, nada que ellos pudieran reconocer como miedo. El varón Mendoza tiró de las riendas de su caballo tan bruscamente que el animal relinchó encabritado. Sus ojos, inyectados en sangre por la rabia y el vino, se abrieron con incredulidad. «Tú», bramó, su voz rompiéndose, «maldita seas, estás viva».
Esperaba encontrar los restos de una familia devorada por el hambre o la locura de un fantasma. Lo que no esperaba era a Sofía, de pie, erguida, con la ropa sucia pero entera y un arma en las manos. Ella no era una víctima temblorosa, era un centinela. La rabia pura inundó el rostro del varón, una rabia nacida del shock de ver que la basura que había barrido no solo había sobrevivido, sino que ahora bloqueaba su camino. Sofía no movió un músculo, salvo para levantar el rifle y apoyarlo contra su cadera. Su voz cuando habló no fue un grito, sino un sonido bajo y frío que cortó el aire. «Estoy viva», dijo cada palabra, un guijarro lanzado contra él, «y estoy en mi casa». Hizo un gesto lento abarcando las cruces torcidas y las lápidas rotas. «Usted me echó al único lugar que no podía robar, cuñado, el único lugar que le daba demasiado miedo, y ahora es mío». Los hombres de los barriles miraron al varón, la incertidumbre paralizando sus manos. La situación había cambiado. No estaban sellando una tumba vacía, estaban asediando a una mujer viva. «¡Bruja!», escupió el varón recuperando el aliento, su rostro volviéndose púrpura. «¡Demonio! Por eso los hombres huyeron. Te aliaste con los espantos, engañaste al cura». Señaló el panteón con un dedo tembloroso. «Ese es mi secreto, no el tuyo. Esa agua es mía». Sofía levantó el rifle 1 centímetro. «Era su secreto», corrigió ella. «Ahora es mi hogar y tiene un manantial. El agua que le ha negado a todo el pueblo de Tierra Seca. El agua que dejó morir a su propio hermano». La acusación colgó en el aire pesada y letal. No solo una defensa, sino un ataque directo a la raíz de su poder. La mención del agua, gritada con tanta claridad, provocó un murmullo entre los hombres del varón. No eran mercenarios, eran trabajadores de la hacienda, hombres del pueblo, cuyas familias también sufrían la sequía. Habían venido a volar una guarida de fantasmas obligados por el amo. No habían venido a proteger el acaparamiento de un manantial secreto. «Miente», rugió el varón, viendo la duda en los ojos de sus hombres. «Es una bruja que quiere confundirlos. Pongan la pólvora». Pero los hombres dudaron. Sus manos se negaron a obedecer la orden de inmediato, y justo en ese momento de duda, una segunda figura emergió. Salió de las sombras de la ermita derrumbada en el lado opuesto del cementerio. Era Jacinto. Sostenía su viejo trabuco, pero su presencia era el verdadero impacto. «No miente, varón Mendoza». Los hombres jadearon, algunos se persignaron. No era Sofía, era Jacinto, el sepulturero, el hombre que había desaparecido hacía 25 años, el fantasma original de Santa María en carne y hueso, parado bajo el sol, con la barba gris ondeando como un sudario. El miedo supersticioso fue reemplazado por un shock aún mayor, el de la resurrección. El viejo sepulturero avanzó un paso, su mirada fija en el varón parecía un profeta bíblico salido de la tierra. «He vivido aquí abajo por 25 años, Mendoza», dijo Jacinto, su voz rasposa por el desuso, pero audible en el silencio mortal. «Te vi robar, te vi mentir y te vi tratar de matarme esa noche». El color desapareció por completo del rostro del varón. «Pero los muertos somos difíciles de callar», continuó Jacinto. «Y esta mujer nos ha dado voz. El agua no es tuya, nunca lo fue. Pertenece a la tierra». El varón estaba atrapado. Su autoridad se basaba en el miedo y las mentiras, y ambas cosas se estaban desmoronando frente a sus hombres. «¡Disparen!», gritó, pero su voz sonó aguda, desesperada. «¡Mátenlos! ¡Son demonios!».
Pero mientras gritaba, las figuras de los niños emergieron. Carlos I, con sus 7 años, pálido y delgado, pero con una mirada de odio puro. Luego los otros, uno por uno, parándose detrás de Sofía una pequeña fila de apariciones silenciosas. Ver a los niños vivos saliendo de las tumbas fue el golpe final para los hombres. No iban a disparar contra niños. El barón Mendoza, al ver que había perdido el control de sus hombres, que su teatro de terror se había vuelto contra él, fue consumido por una locura total. Ya no le importaba el agua, ni los hombres, ni los secretos. Solo quería borrar la humillación. Levantó su propia pistola, la que llevaba al cinto, y apuntó no a Sofía, sino a la raíz de todo. «Tú debiste morir hace 25 años, viejo», gritó, y disparó. El estallido del arma rompió el aire y retumbó entre las tumbas. Jacinto se desplomó agarrándose el hombro, un grito ahogado escapando de sus labios. No fue un disparo mortal, pero fue sangre, la primera sangre. La visión del viejo cayendo rompió el hechizo de parálisis. Los hombres del varón retrocedieron horrorizados, pero Sofía no gritó, no corrió hacia Jacinto. En ese segundo helado, mientras su cuñado bajaba la pistola humeante, ella levantó el rifle que sostenía. No apuntó al hombre, sabía que un solo disparo no lo detendría, y sus hombres aún estaban allí. Apuntó al objetivo más grande, al más cercano, al barril de pólvora de minería que estaba a 6 metros de ella, y apretó el gatillo. El mundo desapareció en un rugido ensordecedor. Sofía fue lanzada hacia atrás por la onda de choque, golpeando contra la losa del panteón. La explosión fue inmensa, una columna de fuego y humo negro que se elevó hacia el cielo, lanzando tierra, piedras y astillas de madera en todas direcciones. Los hombres del varón, gritando de terror y dolor, fueron derribados. El portón del cementerio voló en pedazos. Sofía, aturdida, con los oídos zumbando, solo sintió el calor abrasador y el olor a azufre. Había desatado el infierno en la puerta de su casa. Sofía tardó 1 minuto entero en recuperar el aire. El zumbido en sus oídos era tan agudo que bloqueaba todos los demás sonidos, un pitido agudo que la aislaba en la devastación. El aire estaba espeso, negro, irrespirable, una mezcla de azufre, tierra pulverizada y el olor metálico del miedo. Se levantó sobre sus codos, el cuerpo magullado por el impacto contra el panteón. La piedra fría la había protegido de la mayor parte de la metralla, pero la onda expansiva la había sacudido hasta los huesos. El portón del cementerio ya no existía. En su lugar había un cráter humeante. Los barriles de pólvora no habían explotado todos a la vez, sino en una reacción en cadena que había destrozado la entrada y la tapia frontal. Su primer pensamiento, un grito de pánico en su mente, fue para sus hijos. Estaban en los túneles del fondo, con la entrada sellada, pero ¿habría resistido la estructura antigua? El segundo pensamiento fue para Jacinto. Vio al viejo a unos metros caído, pero moviéndose. Estaba vivo. El disparo en el hombro sangraba, pero la explosión no lo había alcanzado de lleno. Sofía se arrastró hacia él, el rifle perdido en el caos. Fue entonces cuando el zumbido en sus oídos disminuyó, reemplazado por los gritos. Eran gritos de agonía. Los hombres del varón. La explosión los había atrapado de lleno. El varón Mendoza estaba vivo, pero apenas. Yacía cerca de su caballo muerto, cubierto de tierra y escombros, su ropa cara hecha jirones. Intentaba levantarse, pero su pierna estaba atrapada bajo una viga de madera carbonzada. Sus hombres estaban esparcidos, 3 estaban inmóviles, sus cuerpos torcidos en ángulos antinaturales. Los otros, los que aún podían moverse, no estaban luchando, estaban huyendo, gateaban, cojeaban, corrían en pánico ciego, no solo por la explosión, sino por lo que representaba. Habían venido a pelear contra una mujer y un viejo. Habían terminado luchando contra una fuerza que usaba la pólvora como si fuera magia negra. Sofía se puso de pie, una figura salida del polvo. Su cabello estaba suelto, lleno de tierra, su rostro manchado de hollín, con 2 líneas limpias donde las lágrimas de la explosión habían corrido. Ignoró al varón por un momento y fue hacia Jacinto. El viejo estaba consciente, apretándose el hombro. La muchacha sabe cómo hacer ruido. Tosió escupiendo polvo.
Sofía arrancó un trozo de su propia falda y se lo apretó contra la herida. «Quédese abajo», ordenó, su voz un graznido ronco. Tomó el viejo trabuco de Jacinto que yacía a su lado. El varón logró liberarse y se puso de pie, cojeando, la locura brillando en sus ojos. Vio a Sofía, vio a Jacinto, y su mundo se redujo a un solo punto de odio. «Maldita», gritó, buscando su pistola entre los escombros. «Te voy a mandar al infierno yo mismo». Pero los hombres que quedaban ya no le obedecían. Vieron a Sofía cubierta de tierra, de pie junto al viejo herido, el trabuco en la mano. Y no vieron a una mujer, vieron al espíritu del cementerio encarnado. Vieron a la muerte misma. «¡Es el diablo!», gritó uno. «Está protegida por Satanás». Ese fue el momento en que Sofía supo que había ganado, no la guerra, pero sí la batalla, por las almas de esos hombres. Ellos ya no temían al varón. Le temían a ella. Sofía no dijo nada, simplemente caminó hacia el varón, recargando el trabuco con una calma que no sentía. El varón encontró su pistola, la levantó, pero sus manos temblaban tanto por el shock y la furia que sus disparos se perdieron en el aire, salvajes e inútiles. Sofía no falló, no apuntó a su cabeza, apuntó al suelo justo delante de sus pies y disparó. La bala impactó la tierra lanzando barro y piedras a su cara. El varón se detuvo atónito, se limpió la cara y en ese segundo del venado, Sofía se quedó de pie, observándolo irse hasta que el último eco de sus pasos desapareció. El silencio que cayó fue profundo, lleno de humo y del olor de la pólvora. Miró la destrucción. El cementerio de Santa María estaba ahora abierto al mundo, su tapia frontal destruida, pero ella estaba viva. Jacinto estaba vivo. Se volvió hacia el viejo y lo ayudó a sentarse. «Se acabó», susurró él, el dolor del hombro palideciendo ante el alivio. «No», dijo Sofía mirando hacia el pueblo, «acaba de empezar». Justo entonces, una pequeña losa en el suelo del Panteón Mendoza se movió. La cabeza de Elena, cubierta de polvo, asomó. «¿Mamá?». Su voz era un chillido de terror y asombro. «Mamá, ¿estás bien?». Uno por uno, los 6 niños salieron de los túneles, ilesos. Habían sentido el terremoto de la explosión, habían olido el humo, pero los sellos de Jacinto habían resistido. Salieron de la oscuridad de la tumba a la luz caótica del atardecer y vieron a su madre de pie entre los escombros como una reina de ceniza, habiendo asegurado su reino. Sofía corrió hacia ellos, su cuerpo finalmente cediendo al temblor, y los abrazó a todos a la vez, hundiéndose de rodillas. Los contó a todos, sus manos tocando cada cabeza, asegurándose de que estaban enteros. Habían sobrevivido, habían luchado contra el mundo de los vivos, usando las armas de los muertos, y habían ganado. El cementerio ya no era un escondite. Con la tapia destruida y el secreto del varón expuesto, Santa María estaba a punto de convertirse en el centro de tierra seca. El estruendo de la pólvora fue el grito de nacimiento de tierra seca. La explosión no solo destruyó el muro del cementerio, destruyó el miedo que el varón Mendoza había cultivado por décadas. El humo negro que se elevó sobre las colinas fue una señal que todo el pueblo vio. Primero pensaron que era un incendio en el monte. Luego, cuando el rumor de los hombres huyendo y la huida en pánico del propio varón llegaron a la taberna, la verdad comenzó a tomar forma. Una verdad tan increíble que al principio se susurró como un chisme de locos. La viuda Sofía estaba viva, estaba en el cementerio y el cementerio tenía agua. A la mañana siguiente, el pueblo no esperó al cura ni al varón. Llegaron en un goteo silencioso. Un hombre, luego una familia, luego otra. Venían con cubetas vacías, no con armas. Venían con la esperanza desesperada de la sequía. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Vieron la destrucción en la entrada, los restos carbonizados de los barriles. Vieron a la viuda Sofía, con la cara aún manchada de hollín, sentada en los escalones de la ermita, limpiando la herida del viejo Jacinto con hierbas. Y vieron a los 6 niños, sus 6 hijos, vivos, flacos, pero intactos, jugando en silencio entre las tumbas, como si fuera su patio. Era una escena sacada de un sueño febril.
Es verdad, balbuceó el herrero, el primer hombre en hablar, sosteniendo su sombrero entre las manos. ¿El agua? Sofía no dijo nada. Se levantó, el trabuco de Jacinto en una mano, y caminó hacia el Panteón Mendoza. Bajó los escalones, el herrero la siguió, y luego los demás. Cuando vieron el manantial, el pozo de agua clara y burbujeante en el corazón de la cripta, un silencio sagrado cayó sobre ellos. Algunos hombres se quitaron el sombrero. Algunas mujeres se arrodillaron y lloraron, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Habían estado muriendo de sed, mientras el varón guardaba un río subterráneo bajo la tumba de su familia. La ira del pueblo fue un fuego lento. El varón se había encerrado en su hacienda, herido y humillado, pero ahora su mayor arma, el miedo, era inútil. Habían visto a los fantasmas, una viuda exhausta, un viejo herido y 6 niños. Sofía se convirtió en ese instante en algo que ni ella ni el pueblo entendían por completo. No era una líder, no era una santa, era simplemente la mujer que no había muerto, la que había sido arrojada al infierno y había regresado, no con fuego, sino con agua. Ella no reclamó el manantial. Simplemente dijo: hay suficiente para todos, pero el agua es de quien la trabaja, no de quien la roba. Y así comenzó la reconstrucción de Santa María. Los hombres del pueblo, furiosos con el varón, ofrecieron su protección. El herrero se ofreció a reparar el portón no para cerrar el cementerio, sino para proteger a los vivos que ahora residían en él. Las mujeres, que antes le habían cerrado la puerta a Sofía, ahora venían con comida, una gallina, un saco de harina, leche. No era caridad, era un pago. Un pago por el agua, un pago por la valentía que ellas no habían tenido. Sofía aceptó todo con una gracia silenciosa. Sabía que no era amabilidad, era el nuevo equilibrio de poder. Jacinto se convirtió en una leyenda viva. El pueblo lo había temido como a un fantasma y ahora lo veneraba como a un guardián. Se sentaba al sol, su brazo en cabestrillo, y contaba las historias del cementerio, no las de terror, sino las de verdad. Contaba cómo el varón había envenenado los oídos del pueblo, cómo había acaparado la vida. Y mientras hablaba, los hombres del pueblo escuchaban sus rostros, endureciéndose. Se dieron cuenta de que durante 25 años no habían temido a los muertos, sino que habían sido prisioneros de un solo hombre vivo. El varón Mendoza no fue llevado a la justicia. No había justicia en tierra seca más que la que dictaba la sequía, pero fue condenado a algo peor, la irrelevancia. Sus hombres lo abandonaron, prefiriendo trabajar a Sofía y Jacinto, ayudando a construir un sistema de riego rudimentario desde el cementerio a cambio de una parte justa del agua. Su hacienda, sin agua y sin mano de obra, comenzó a secarse. El hombre, que había sido el rey de un pueblo sediento, ahora estaba solo en su propia tierra árida, atormentado, según decían, no por la novia fantasma, sino por el llanto real de un niño llamado Carlos, un nombre que le recordaba al hermano que había dejado morir. Sofía nunca abandonó el cementerio. Los túneles dejaron de ser un refugio y se convirtieron en la bodega y el almacén del pueblo. La ermita fue reconstruida no por el cura, sino por el herrero y el carpintero. Se convirtió en la primera escuela del pueblo, donde Elena y los otros niños aprendieron a leer de un libro viejo que Jacinto había guardado. Sofía crió a sus 6 hijos entre las lápidas, y ellos crecieron sin miedo a la muerte, pero con un profundo respeto por el agua y la tierra. Se convirtieron en los hijos del cementerio, los hijos del manantial. La tumba de Santa María se había convertido en el útero de tierra seca. Sofía, la viuda despojada, la plaga, había descendido a la oscuridad no para morir, sino para encontrar la única cosa que el varón no podía controlar. No encontró fantasmas, encontró la vida en su forma más pura. Y al negarse a rendirse, no solo se salvó a sí misma y a sus hijos, sino que le devolvió el alma a un pueblo que se había olvidado de cómo vivir, recordándoles que a veces para encontrar el agua hay que tener el coraje de cavar en el lugar más oscuro.
Años después, el cementerio de Santa María ya no era un lugar de miedo, sino el corazón palpitante de Tierra Seca. La tapia rota no se reparó, se convirtió en una entrada abierta. El agua del manantial se canalizó no con tuberías de hierro, sino con acequias de piedra que el pueblo entero construyó, regando pequeños huertos que empezaron a florecer entre las tumbas. Sofía y Jacinto se convirtieron en los guardianes de ese pacto. No eran dueños, eran administradores. Cada familia tenía su turno para el riego, cada boca tenía su parte. El cementerio, irónicamente, se había convertido en el único lugar democrático, un lugar donde la vida y la muerte habían alcanzado un equilibrio justo. El barón Mendoza no murió por la explosión, sino por la sequía que él mismo había provocado. La herida en su pierna nunca sanó bien, dejándolo cojo, un reflejo físico de su autoridad rota. Sus hombres lo dejaron y el pueblo le dio la espalda. Sin nadie que trabajara sus tierras, su hacienda se marchitó. Murió solo, atrincherado en su casona, bebiendo el último vino que le quedaba, gritando, según decían, el nombre de su hermano Carlos. Lo encontraron días después. Fue enterrado en Santa María, en una tumba sin nombre cerca del muro trasero, por orden de Jacinto, quien murmuró, «Los muertos al menos merecen la tierra». Sofía nunca volvió a ser la viuda asustada. Se convirtió en Doña Sofía, la matriarca del manantial. No envejeció, se curtió. Su piel pálida se tostó por el sol mientras trabajaba en los huertos del cementerio. Criar a 6 hijos entre las criptas le dio una sabiduría que ninguna otra mujer del pueblo poseía. Conocía el valor exacto de un día más de vida. Aprendió a usar el rifle con la misma naturalidad con la que amasaba el trigo, y enseñó a sus hijos no a rezar por milagros, sino a construirlos con piedra, agua y silencio, recordándoles que su verdadero hogar había sido fundado sobre los huesos de la avaricia. Jacinto encontró la paz que el mundo de arriba le había negado. Los niños del cementerio se convirtieron en sus nietos adoptivos. Pasaba sus tardes sentado al sol en la entrada del panteón, enseñándoles a leer usando las inscripciones de las lápidas como abecedario. Dejó de ser el fantasma y se convirtió en el abuelo de Tierra Seca. Su conocimiento de las hierbas salvó a más niños de la fiebre, y su historia se convirtió en la lección fundamental del pueblo. Que un hombre puede perderlo todo, pero mientras conserve su hogar, aunque sea una tumba, sigue siendo un rey. Murió de viejo 23 años después y fue enterrado en la cripta junto al manantial, el guardián eterno del agua. Los hijos de Sofía crecieron diferentes. Eran los niños de las tumbas y llevaban esa marca con orgullo. No le temían a la oscuridad ni al silencio. Elena, la mayor, heredó la calma de Jacinto y el rifle de su madre. Se convirtió en la protectora del pueblo. Pedro y Carlos, los más pequeños, crecieron con una conexión casi mística con el agua. Eran ellos quienes siempre sabían cuándo llovería, cuándo el manantial fluía más fuerte. Eran la nueva generación de Tierra Seca, una que entendía que la vida y la muerte no eran opuestos, sino vecinos que compartían el mismo pozo. El pueblo mismo cambió. El nombre Tierra Seca se quedó como una ironía, un recordatorio de los tiempos oscuros bajo el yugo del varón. Gracias al agua de Santa María, los huertos florecieron. La gente dejó de irse. De hecho, algunos que se habían ido regresaron. El cementerio se llenó de vida. Las mujeres lavaban la ropa en las acequias mientras los niños corrían entre los santos de piedra. Las tumbas no se profanaron, se integraron. Una lápida servía de banco. La sombra de un panteón era el lugar perfecto para la siesta de un bebé. La muerte dejó de ser un tabú y se convirtió en parte del paisaje cotidiano. El agua no era solo agua, se convirtió en la verdad líquida del pueblo. Era la sangre de la tierra que un hombre había intentado acaparar. Al liberarla, Sofía no solo había salvado a Tierra Seca de la sequía, sino de la mentira. El manantial se convirtió en un lugar de peregrinación.
La gente venía a beber, pero también a recordar lo que sucedía cuando un hombre se creía dueño de lo que pertenecía a todos, y cómo el coraje de una mujer arrojada a la oscuridad había sido suficiente para traer la luz. Una tarde, muchos años después, Sofía, ya una anciana de cabello blanco como la nieve, estaba sentada junto al manantial. Sus nietos jugaban a sus pies. Miró su reflejo en el agua clara. Vio el rostro de la joven que había llegado allí empapada, con 6 hijos y nada más que desesperación. Vio a la mujer que había aprendido a ser un espectro, a la que había hecho llorar a mercenarios. Y vio a la anciana que ahora era rodeada de vida, en el único lugar que el mundo creía muerto. Comprendió que su verdadera vida no había comenzado al nacer, sino al ser enterrada viva. La leyenda de la novia de Santa María, el muñeco de paja que ahuyentó a los hombres del varón, se contaba cada año en la fiesta del pueblo. Pero ya no era una historia de terror, se contaba con risas y con respeto. Era la historia de cómo el pueblo de Tierra Seca fue salvado por una viuda, 6 niños y un sepulturero. La familia más extraña que Dios había creado, la historia de cómo los vivos tuvieron que aprender de los muertos a compartir, a resistir y a cuidar el agua. Sofía murió en paz en su cama subterránea en la cripta, el mismo lugar donde Jacinto había cuidado a Elena. Fue enterrada no en una tumba nueva, sino bajo el suelo de la ermita en la entrada del manantial, para que su espíritu pudiera vigilar el agua para siempre. Y así termina esta historia que nos recuerda que a veces los lugares que más tememos son los únicos que pueden salvarnos. Sofía no encontró lo que esperaba en ese cementerio. Encontró algo que ni siquiera sabía que buscaba: un hogar. Un lugar donde los muertos ofrecían más refugio que los vivos, y donde el agua, símbolo de la vida, estaba siendo protegida por aquellos a quienes el mundo ya había dado por muertos. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar sobre el coraje, la supervivencia y la justicia, quiero pedirte algo especial. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí compartimos historias que no solo entretienen, sino que te hacen pensar, que te recuerdan que dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera conoces hasta que la vida te pone contra la pared. Dale like a este video si crees que Sofía merece ser recordada, si crees que su valentía merece ser compartida. Y ahora viene lo más importante. Quiero que me cuentes en los comentarios qué aprendiste de esta historia. ¿Hay alguna situación en tu vida donde tuviste que encontrar fuerza en el lugar más oscuro? ¿Conoces a alguien que, como Sofía, tuvo que levantarse cuando todos le dieron la espalda? Comparte tu historia con esta comunidad, porque aquí no juzgamos, aquí nos apoyamos, aquí entendemos que todos llevamos batallas silenciosas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está pasando por un momento difícil y necesita recordar que siempre hay esperanza, incluso en los lugares más oscuros, comparte este video con esa persona. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para encontrar la fuerza de seguir adelante. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te va a dejar sin aliento. Hasta entonces, recuerda, a veces hay que descender a la tumba para encontrar la verdadera vida. Su locura se quebró, reemplazada por el terror puro que sus hombres sentían. Sofía estaba recargando de nuevo con movimientos metódicos, sin prisa. Él estaba desarmado, herido, y sus hombres lo estaban abandonando, huyendo por el boquete humeante que antes era el portón. Él también se dio la vuelta, no corrió, cojeó tan rápido como su pierna herida le permitía, tropezando con los escombros de su propio ataque. Huyó de su herencia, huyó de su secreto, huyó de la viuda que había resucitado de la tumba a la que él la había condenado.